Ahí está. Sí se ve, ¿verdad? Sí, Ok, perfecto. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí. Y bueno, vamos a tener una bella clase, ¿verdad? De cómo poder ayudar a esta juventud de ahora. Y como dijo la hermana Acevedo, y a todos nosotros que somos jóvenes de corazón. Todos somos bellos y somos jóvenes. Y eso parece que fue apenas ayer que estábamos en esos ayeres. Entonces, pues hoy en día el tema, como bien lo dice ahí la diapositiva, dice cómo ayudar a los consultores jóvenes para que tengan éxito. Y bueno, ¿éxito en qué? Pues en esta obra de historia familiar. Entonces vamos a ver cómo podemos nosotros contribuir con ellos para que esto sea posible. Entonces, yo creo que el tema nos ayuda mucho a saber que si ustedes tienen por ahí alguno de sus hijos, sobrinos, primos, familiares que sean jóvenes, este es el momento de tenerlos ahí conectados con ustedes. Y si les da pena preguntar, bueno, ustedes pueden hacerlo por ellos o pueden escribirlo también. Ujú. Bueno, vamos a ver nuestro pequeño primer punto. Esta es una instrucción, ¿verdad? Que el hermano Acevedo nos dio la oportunidad de poder dar esta clase. Y estos temas pues se escogen, ¿verdad? Dentro de las páginas de Family Share. Están los blogs también de Family Share que ustedes pueden encontrar dentro de su plataforma. Y ahí también pueden encontrar todavía más información de esto. Entonces, aquí pues vamos a hablar cómo estos jóvenes en todo el mundo están aceptando esta pequeña función de ser consultores de templo y historia familiar. Si recordarán, en Rosen apenas hubo una hace poco, pero hace algunos años atrás, en el 2017, que se dio esta pequeña instrucción de consultores del templo y historia familiar, se incluyeron a los jóvenes. Si se dan cuenta, hoy en día, todavía el año pasado, no sé si ahorita ya tuvieron ustedes juntas como consultores a nivel, hablando aquí del país de México, recuerden que todas las normas se aplican a nivel mundial, pero hablando de México, una vez al año se juntan los consultores, se dan nuevas instrucciones, capacitaciones y se instruye, ¿verdad? Para que a su misma vez podamos seguir instruyendo a alguien más. Entonces, en este año 2017, en Rosten se incluía a los jóvenes en esa función de ser consultores. Y como les decía, el año pasado, en mi estaca, en la estaca donde yo pertenezco, tuvimos una instrucción de estos líderes de la Ciudad de México. Ellos fueron instruidos y pues están cada quien organizados por estados, ciudades, divisiones, como le llaman en algunos otros países, y nos dieron la instrucción de que los domingos, ¿sí? En la segunda hora, se pudieran los jóvenes poder hacer un gran apoyo para los consultores del templo y ellos fueran consultores, porque ellos son, como ya lo hemos mencionado en la clase anterior que vimos, son diestros en la tecnología, ellos son rápidos para utilizarla. Y a lo mejor nosotros, al menos a mí, batalla un poco todavía ahí, tengo que andarle picando, ya cuando vi ya se me desapareció la página y ya no supe a dónde estaba. Y pues estas son ventanas y ventanas y ventanas, pero cuando nosotros no estamos tan familiarizados con la tecnología, a veces nos llega a costar un poquito. Entonces, el Señor sabe por qué nos revela estas cosas y da instrucciones para que la obra del Señor pueda seguir avanzando. Entonces, en la segunda hora se nos pidió que los jóvenes consultores pudieran ayudarnos con la historia familiar para que así ellos estuvieran en sus, como si fueran pequeños, es un como módulo de historia familiar cada domingo. Sí, bueno, sí, eso sí, cada domingo. Al menos aquí en esta estaca, la instrucción que tenemos por parte de la hermana de la estaca es de que podamos como consultores tomar 5 nombres, por ejemplo, de la Sociedad de Socorro, del coro de élderes, y que los jóvenes puedan estar ahí ayudando y apoyando durante el domingo de la segunda hora. Y en 3 semanas, el día que tengan de barrio, nosotros en aquella ocasión, el año pasado, porque ahorita lo acaban de cambiar, lo teníamos los viernes. Entonces los viernes nos juntábamos para que los adultos ahora empezar a apoyarlos a ellos para que fueran consultores, ¿sí? ¿Por qué los jóvenes? Bueno, porque ellos tienen esa habilidad y nosotros tenemos ese conocimiento de aprendernos todas estas cosas, recordar fechas, tener datos escritos, o sea, tenemos todo lo que ellos no saben. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos y ellos tienen esa gran destreza en la tecnología. Entonces, así.
ambos podemos juntarnos. Por eso menciona, ¿verdad? Que hay una gran función. Y no solamente es en mi estaca, en la estaca de ustedes, es, dice aquí, por todo el mundo. Entonces, aquí también dice, vienen con muchas de las habilidades y actitudes necesarias, dice, para impulsar la obra de historia familiar. Entonces, yo creo que ustedes han tenido, cada uno de ustedes en sus barrios, la oportunidad de ver los pequeños módulos los domingos de historia familiar. Y si no se han acercado, hoy es el momento de poder cambiar nuestra mentalidad y nuestra actitud para ir y apoyar a estos pequeños jóvenes. Y si nosotros tenemos hijos, amigos, primos, podamos apoyarles a que ellos puedan participar en ser consultores, ¿sí? Entonces, son buenos, dice también, con la tecnología y aprenden rápido. Aman al Señor y desean reclamar las bendiciones prometidas por profetas y apóstoles. Entonces, ya terminada la presentación, yo les voy a mandar aquí, en esta misma presentación va a venir un link de donde ustedes pueden ver esas bendiciones prometidas por los profetas, ¿sí? Ahí viene ya todo un discurso y todo lo que el Señor ha establecido en cuanto a esta invitación de que los jóvenes puedan ser consultores. Entonces tenemos todos como padres, consultores, amigos, tíos, abuelos, de poder ayudarles a ellos en esta labor. Dice el Señor, ellos ya están listos, sin importar en qué parte del mundo ellos vivan. Entonces, también dice, además los jóvenes llegan a otros jóvenes. Si se dan cuenta que al ladito, pues podemos darnos cuenta que siempre los jóvenes se sientan luego entre amigos. A veces podemos estar todos sentados en familia y de repente, mamá, ¿me das permiso de ir a sentarme allá con mi amigo? Por nada más por esta ocasión. Y ellos se van a veces con sus amigos o invitan a alguien y ellos los toman de la mano para poder sentarse con ellos y poder reclamar esas bendiciones, como dice ahí, prometidas por los profetas y apóstoles. Los jóvenes están listos, créanme lo que lo están. He tenido la oportunidad de poder ver cuán bellos son ellos, de poder compartir esta hora y de cómo ellos, al estar haciendo su historia familiar, no lo hacen solos, lo hacen con sus padres, con sus familias, con sus amigos, con todas las personas que tienen a su alrededor y aún con sus propios líderes. Entonces, esas son algunas de las cosas que nosotros tenemos que entender. Ahora dice, como menciona aquí, dice, llegan a otros jóvenes, dice, cuando los adultos, dice, no pueden. Y como todo abuelo lo sabe, pueden enseñar a la generación más anciana unas cuantas cosas también, ¿sí? No quiere decir que no sirven. A veces ustedes se van a preguntar, bueno, ¿y cómo comenzó ese joven que medio que no nada más anda distraído, anda brincando aquí, anda metido en el celular y nada más no logro llamar su atención? Hermana Lorena, ¿qué haría usted en su lugar o qué experiencia ha tenido, si ha tenido la oportunidad de tener experiencias de poder enseñar a un joven la historia familiar? Bien. Tiene apagado su micrófono. Ay, Ahí está, excelente, hermana Lorena. bueno, en realidad no he tenido la oportunidad de enseñar a un joven, porque como dice usted que los viejitos a veces nosotros estamos aprendiendo y somos como más lentos. Entonces soy nueva y tengo que aprender mucho, de verdad, pero no he tenido esa oportunidad. Sería buenísimo. Justamente anoche estuve en la capilla, en el Centro de Historia Familiar, y hubo una hermana que tiene muchos conocimientos y me estuvo enseñando. Pero no hay imposible, ¿no es cierto? Es bueno aprender y Así, ya me ha dado esta oportunidad el Señor de poder tener este llamamiento, pues, y para adelante. así es. ¿Usted es consultora de historia familiar, hermana Lorena? Sí, sí. Ah, bueno, bueno, pues ahora puede decirle al obispo, obispo, necesito jóvenes aquí conmigo.
y va a ver que lo que usted va aprendiendo poco a poco, ellos también lo van a aprender. Y aparte, usted le dice, mira, aquí están los pasos a pasos, entra aquí y me dices cómo. Y ellos le van a ayudar a usted y usted a ellos de todo lo que usted está aprendiendo y de lo que usted sabe, porque usted tiene toda esa información. Gracias. Hermana, ¿alguien tenía levantada ahí por ahí? Ay, no vi a nadie. Bueno. Lo vi, pero se me perdió. Ok. Entonces, ¿alguien ha tenido la oportunidad de poder trabajar con jóvenes? ¿O tienen en su barrio, estaca, jóvenes consultores? Sí, hermana Roxana. Ah, Lupita Ugarte. Tiene levantadita su mano. Sí, hermana Lupita. Hola, hermano. Hola. Fíjense que yo ahorita estoy trabajando en mi distrito como consultora, pero en la mayoría de nuestras ramas hay HAS y hay unos igual, jóvenes. Hay un joven de 16 años y la verdad hay mucho que aprender de ellos en cuanto a tecnología y ellos necesitan que uno crea en ellos. Hay un joven por ejemplo, yo le he dicho, Kevin, le digo, te invito a unas clases y él ha podido entrar a unas clases de aquí de la academia y la verdad es que es un joven que ha aprendido mucho en cuanto a historia familiar y ellos manejan la tecnología de una manera, ahora sí que impresionante. Ellos nos enseñan todo eso y a cambio de eso, pues nosotros les apoyamos en fortalecer su confianza, también ahora sí que pues en entablar relaciones con las demás personas de amistad, pero en cuanto a tecnología, ellos son una maravilla. Así es. Ellos pueden con todo eso y más. Créame que yo aprendí mucho de los jóvenes. Cuando yo, ¿qué será? Hace 10 años atrás. Bueno, durante 10 años fui maestra de seminario, desde que nació mi hija mayor, y luego la segunda, hija, y así sucesivamente. Me la pasé, la más chica, se pasó toda, desde que nació hasta los 12 años, este, estando en las clases de seminario. Y cuando incluyeron en seminario la historia familiar, que teníamos que enseñarle a los jóvenes en ese tiempo a indexar, a revisar nombres, todo ese tipo de cosas que había que hacer, yo la verdad estaba completamente en cero. Yo no digo que ahorita sé mucho, pero lo poco que sé lo he podido enseñar a alguien más. Entonces, y he aprendido también de ellos. Sinceramente, ellos fueron los que a mí me enseñaron, porque fue extraordinario ver cómo ellos decían, hermano, usted no se preocupe, usted enséñanos la clase y nosotros le vamos a enseñar cómo indexamos y yo le voy a enseñar cómo se lee y yo le voy a enseñar no sé qué. Y ellos empezaron a hacerlo. Yo me quedé realmente sorprendida. Porque realmente, como dice aquí, y eso fue hace tiempo, cuando me digas, ahora aquí esta capacitación o esta pequeña clase, esta instrucción que está aquí y que viene ahí en su blog de Family Share, dice, todo el mundo, dice, estos jóvenes están aceptando esta obra, de ser consultores de Templo de Historia Familiar en todo el mundo. Y es verdad. Muy Se han poquito, bueno. ido preparando el camino poco a poco. Sí, hermano Wilson, de Panamá. Estimada hermana, qué pena. No sabía que estaba abierto el micrófono, pero aprovecho para saludarlos a ustedes. Muchas gracias Claro. por su ayuda. Eh, sí, es muy cierto lo que ustedes dicen. Cuando yo estuve de líder de historia familiar en el barrio, eso fue lo que hicimos, solicitar consultores jóvenes. Incluso había uno que ya tenía ingeniería de sistemas, entonces cuando había un problema de una cuenta que al miembro no se le encontraba la cuenta o que no se le podía abrir cuenta, él todo lo hacía con mucha agilidad. Entonces, nosotros los viejitos le enseñamos la teoría, ¿no? Y ellos nos ayudan con la tecnología, eso es muy cierto. Así es. Muchas Gracias, gracias. hermano Wilson. Gracias, hermano Wilson. Entonces, podemos darnos cuenta que somos un gran equipo. El Señor no se ha equivocado. Nacimos en diferente tiempo, en diferente época, pero por alguna razón estamos en ese mismo momento para poder ayudarnos unos a otros. Entonces, los jóvenes son tan valiosos y como dijo la hermana Lupita, hay que confiar en ellos. Tenemos que darles esa confianza
en que ellos van a hacerlo magníficamente. Entonces, nosotros tenemos que hacer que ellos sepan que nosotros les amamos, que el Señor les ama y que su familia está esperando de aquel lado del velo rápidamente para ser encontrada. Entonces, ellos también están ahí agradecidos de ser encontrados por cada una de las cosas que nosotros les enseñamos a esos jóvenes y que ellos nos enseñan a nosotros. Créanme que para mí fue una satisfacción en ese tiempo y no aprendí mucho, de verdad, yo sabía bien poquitito, una cosa de nada, y aún en mi juventud yo avancé con mis ordenanzas, pero pues yo nunca las hice. Esas siempre, mi papá pues dijo, pues esa la van a hacer todos tus hermanos, tú ya hiciste la investigación y ellos hacen las ordenanzas. Entonces, fue algo bonito el poder ir aprendiendo poco a poco. Después de eso, fui avanzando. ¿Y saben cómo fui aprendiendo poco a poco? Cuando el hermano Sierra, nos dio las primeras clases antes de que existiera Iberoamérica. Él fue el obispo de mi abuelo. Y yo fui llamada, hace años atrás en esta estaca para poder ser consultora. Y yo dije, otra vez, dije, ¿y ahora qué voy a hacer si no aprendí y no hice nada? Entonces, yo sentía que yo no avanzaba, pero el haber encontrado este grupo de Iberoamérica me ayudó a poder fortalecer mi testimonio y ir aprendiendo poco a poco de esta plataforma y de estos cambios. Entonces, sí se puede y la verdad es maravilloso porque posteriormente, después de haber descansado 4 años de seminario, después de haber estado como 10 o 12, me volvieron a llamar otra vez en seminario y ¿qué creen? Los jóvenes, ahora sí, pude enseñarles algo más de lo que ya ellos ya sabían. Hermano Emerson, tiene levantada su manita y después la hermana Roxana, por favor. Gracias, hermano. Buenas noches con todos. Sí, tuve una experiencia también con una jovencita, como estaba yo de líder de templo Historia Familiar, y ellos eran una familia que eran recién conversos. Era su mamá, ella y su hermano. Y algo que me gustó mucho fue poder enseñarle a ella, pues, ¿no? En cuanto a la historia familiar. Y ella estudiaba como muy cerca de la capilla y siempre saliendo del colegio, era una de las primeras que llegaba al centro de historia familiar con su hermano. Y cada día en la semana que yo abría el centro de historia familiar, ella siempre estaba ahí con su hermano. Incluso me ganaba antes que yo llegara, porque yo trabajaba lejos, pero ellos eran los primeros que estaban ahí. Y fue una bonita conexión con ellos, con los jóvenes, porque una vez le dije que ha empezado muy bien su conversión a Jesucristo y que algún día iba a ser una gran líder, que la historia familiar le iba a ayudar muchísimo. Y tenemos una bonita relación con ella, aunque me cambié de barrio, sí, pero siempre cuando había conferencias de estaca o así, siempre había esa bonita relación con ellos, ¿no? Como esa conexión de que la historia familiar nos unió, ¿no? El poder enseñarle muchas cosas como la indexación, ingresar los nombres de sus familiares fallecidos. Y realmente ellos son muy especiales. Ellos realmente tienen muchas habilidades en las manos. Quizá, bueno, la puedan llamar como consultora porque es una gran joven. Y sé que tiene mucho para dar, mucho para enseñar ahora en este tiempo. Gracias. Muchas gracias, hermano Emerson. Hermana Roxana, Buenas noches. Bueno, buenas noches, hermana. por casualidad se subió la mano, pero Ah, bueno, ya que se subió. aprovechando, hermana, aproveche. Ya, bueno, sí, los jóvenes, así son muy atentos, pero bueno, aquí en mi barrio sí he tenido muchos desafíos con él. Pero conocí a una joven nueva converso que le enseñamos en una clase que le pedimos a la presidenta para hacer su historia familiar. Ella era nueva converso y le ayudé, bueno, solamente le guié, ni siquiera agarré su teléfono, solamente le guié hablando y ella lo hacía. Todo lo que yo le decía, ella lo hacía, tienes que agregar
con la aplicación, ¿no? Muchos en la aplicación, no solamente se hacen como no miembros, pero esta joven lo hizo y le digo, ingresa tus datos, tu código de miembro, crea un usuario y contraseña. Todo eso, siguió todas las instrucciones que le di, lo hizo muy bien, agregó sus padres y después fue a la oficina a imprimir tarjetas y fue el tema. Ese joven aprendió rápido. Y los otros jóvenes, pues, bien, ¿no? A veces son, creo que como dicen ustedes, ¿no? Es estarles apoyando, ¿no? Y estarles eh, indicando o quizás algunos jóvenes sí necesitan un poco más de instrucción o más apoyo, porque a veces no son hijos de padres que son miembros, son jóvenes conversos. Vienen porque sus amigos o porque están en seminario y porque algo les llama y les gusta. Pero con ella, ella también esta joven sus padres no están activos, recién también se habían embolsado. Pero sí me agradó esa experiencia. Es, Gracias, hermana. Gracias, hermano Roxana. Dice el hermano Wilson, Panamá, dice, incluyendo a los jóvenes recién conversos para poder retenerlos en la iglesia. Esto me parece muy importante. Y así es. No solamente los jóvenes conversos, también aquellos que son investigadores. Ellos también, cuando uno los lleva, les cuento por la misma, ahora sí que esa ha sido una experiencia personal, cuando los misioneros llevan a los jóvenes investigadores a conocer lo que es el módulo de historia familiar, los domingos en esa segunda hora, pues nos podemos presentar, podemos explicar un poquito de lo que se trata. Y la verdad, ellos han creado sus propias cuentas. Algunos, este, en algunos lugares o en muchas partes del mundo, hay miembros de cualquier edad que aún sin ser miembros, ellos llevan extraordinariamente su árbol familiar y a veces utilizan las instalaciones de los centros de estaca o donde están asentados las historia familiar y ellos trabajan. Ellos hacen sus propias citas. He tenido la oportunidad de ver cómo llegan a los centros de historia familiar y dice, ¿y con quién puedo hablar? ¿Y con quién y cómo puedo hacerlo? Es muy importante poder compartirles porque no sabemos el impacto espiritual que puede eso traer en sus vidas. Y en algún momento, en alguna generación, algún familiar de ellos, si no son ellos mismos, alguien más va a hacer esa obra. Entonces, confiamos en los recursos que el Señor nos da y confiemos en las promesas que el Señor tiene prometidas para esos jóvenes y para nosotros. Estamos unidos aquí precisamente para eso. Entonces, déjame cambiarle aquí a la siguiente diapositiva. Ahí está. Bueno, vamos a ver tres principios. Ahora sí, dice para hacer participar a los jóvenes. Y en primer lugar, pues dice simple, social y espiritual. ¿Sí? Entonces, esos son los tres principios que nosotros podemos trabajar. Em, Hermana Lili Gómez, ¿podría ayudarnos con la simple, por favor? Ok, hermanita, está bien. Gracias. Dice simple, evitar hacer las cosas demasiado complicadas o elaboradas. No, no simplifique de, más. Disculpe, dice, no simplifique demasiado, sino centrarse en la esencia. Ok, entonces usted misma, hermana, ¿qué entiende por ese principio? Dice que para que los jóvenes participen, aquí nos da tres principios básicos para poder ayudarlos a participar. Entonces, ¿qué entiende por ese de simple? Hermana, lo que nos está enseñando aquí, el Evangelio es sencillo, es, es simplemente entender lo que nos está enseñando y aplicarlo. Porque no es complicado aprender el principio de lo que el Señor requiere de nosotros. Llevar un principio a nuestra vida y poder ayudar a aquellas personas que eh, están en el proceso de aprendizaje y ponerlo en práctica a través de la historia familiar. Y también nos dice de que debemos centrarnos en las cosas que estamos haciendo, no
esparcirnos más y no, porque no lo entendemos, sino ir simplemente a las líneas correctas donde debemos adquirir el conocimiento apropiado. Ujú. Gracias, hermana. ¿Alguien más que quisiera decir en cuanto a este principio, hacer algún comentario más, algún aporte? ¿O estamos de acuerdo con lo que la hermana nos está compartiendo? ¿Todo bien? Sí. Hermana Zulay también hace un comentario en el chat. A ver, dice la hermana, dice, buenas noches. Zulay Mare, dice de Venezuela, dice, los jóvenes son expertos para trabajar con la tecnología, solo que muchas veces dice no tienen paciencia con los adultos y son muy rápidos para explicar. Sería bueno que primero se les diera una capacitación a ellos para trabajar con los adultos mayores, de desarrollar el don de la paciencia. Bueno, no me ha tocado, pero imagino que si la hermana comenta es porque ya ha sucedido algo así. Recuerden que así como nosotros, todos somos diferentes. ¿Sí? Por ejemplo, aquí estamos todos reunidos participando de esta hermosa clase, aprendiendo de los principios que el Señor ha establecido a través de nuestras autoridades generales y algunos van a participar, otros no, otros les da pena, otros les da nervios, otros no saben ni cómo aprender el micrófono, pero así vamos aprendiendo. Bueno, los jóvenes, así como nosotros, también los jóvenes son diferentes y como no recuerdo quién mencionó, tiene mucho que ver que son conversos, que son investigadores, que si nacieron bajo convenio, si no nacieron, si se inactivaron, se activaron, si nada más es el único miembro de su familia. O sea, no sabemos tampoco todo lo que le entorna a ese joven, ni la problemática que él tenga en su propia vida para reaccionar en ocasiones así. Si nosotros como adultos a veces no tenemos tolerancia, o sea, imagínense ahora los jóvenes, porque nosotros al final del día somos el ejemplo de ellos. Y si somos líderes, pues todavía mucho más tenemos que tener la humildad siempre de ser una luz para todos los que están a nuestro alrededor. Entonces, es importante que nuestro ejemplo pese tanto, que sea tan fuerte, para que los jóvenes deseen saber más de Cristo por el simple hecho de conocernos a nosotros. ¿Sí? Eso es algo que aprendí en una declaración en seminario, ¿sí? Para que los jóvenes puedan seguir ese ejemplo de Jesucristo, recuerden que cada uno de nosotros debemos de emular y actuar como Él. Entonces, nosotros debemos de tenerle amor a ellos. No hay otra mejor manera de poder ayudar a cada uno de esos jóvenes en su tipo de carácter si no es con amor, ¿sí? Si no hay amor para ellos y no demostramos ese amor, los jóvenes no lo van a sentir y si no lo tienen en casa y no lo están reflejando en casa por lo que sea que esté sucediendo en su hogar, ¿sí? O si él mismo todo recibe amor y él no, en algún momento su corazón se tiene que ablandar. Entonces nosotros tenemos que orar por ellos, ¿sí? Tenemos que tener esa paciencia nosotros y orar de cuál es la manera, cuáles son sus habilidades, sus talentos para poder acercarnos a ellos. Algo que yo aprendí en mi juventud es que nos decía nuestra maestra de escuela dominical, no veamos sus defectos, veamos todas las virtudes y ayudemos que ese defecto se convierta en una virtud posteriormente. Y no hay mejor manera nada más que amar a la persona y decirle todos los atributos divinos que tiene para que ella, en algún momento el Señor, toque su corazón y cambie. Y créame que cambia, y sí es cierto. Hermana Beatriz Muro. Sí, hermana, más bien gracias, porque me hizo acordar, sí es bien cierto lo que le voy a comentar, no fue en historia familiar, pero muy importante lo que usted dice del amor. Por ejemplo, yo cuando estaba en la presidencia de las mujeres jóvenes de mi barrio, y aún así el amor a sus madres, yo tenía como 4 o 5 jovencitas, pero de estas jovencitas sus mamás eran inactivas, 2 o 3. Hermana, y ahí lo que justamente a veces le digo a otras hermanas, le digo, y ahí viene lo que usted dice el amor. O sea, yo a las jovencitas, hermana, todas las semanas que hacía mutuales, yo con el cariño, las traía a mi casa, hacía mutuales en mi casa, las atendía, hermana, todas las semanas y no fallaban.
Lo otro es que también las hermanas, las mamás veían eso, hermanas, y me las confiaban. Entonces, vemos que la gran herramienta, o sea, no tenemos que hacer como se dicen muchas cosas, ¿no? Sino ese amor genuino que las personas puedan sentir, y, o sea, y el amor que viene del Señor, sobre todo, ¿no? Y eso va a hacer de que las personas, como los jóvenes, o en este caso también que me pasó con las mamás, ellas me decían, ya hermana, normal, le decían, hermana, van a tener esa actividad, y me las confiaba, eso sí, yo las recogía y las llevaba a su casa. Entonces también me ganaba su confianza, pero vemos de que siempre es el amor, ¿no? Sobre todo el amor que viene en nuestro Señor para poder llegar justamente a las jovencitas y también aún así a las hermanas. Y eso me resulta mucho también en mi barrio, bueno, en la estaca en sí, ¿no? Entonces, sí, el amor. Recordar de que más allá de que sí es bien cierto, enseñamos el Evangelio, pero debemos centrarnos también en esa parte, no solamente en que hagan, ¿no? Las personas, sino que nosotros como en ese proceso le enseñamos y les animamos a que puedan hacerle en este caso como la parte de historia familiar, que la verdad para mí por ejemplo, esta semana tuve una experiencia y bueno, ya con un adulto, pero también se da con una jovencita también que me dio, pero que a veces cuando uno está atenta a poder decirles, después de ellos salen, dicen, oye, vamos, acompáñame al templo. Entonces debemos buscar eso, de que también ellos a medida que le hagamos el seguimiento, los invitemos, ellos después también te puedan decir, ¿no? Hermana, bueno, usted me dijo para el templo o me va a enseñar eso. Entonces, que también en ellos despertar ese interés, ¿no? Pero también por el genuino interés que uno tiene por ellos y en ese sentido ellos van a también responder. Eso es lo que quería compartir. Gracias, hermana Beatriz. Bueno, como lo acaba de mencionar cada uno de ustedes, ahora sí en resumen, algo simple, por eso dice al principio, simple, algo sencillo, ¿sí? No tenemos que hacerle las cosas complicadas a los jóvenes. Bueno, aquí te dejo y allí le enseñas y allí sigues ahí los pasos. Es normal que ellos saben la tecnología, pero hay ciertas cosas que todavía no han aprendido, pero que nosotros sí sabemos. Entonces, lo más sencillo, como dicen, vamos a abrir una cuenta, enseñémosles los pasos de cómo abrir una cuenta. Y si ellos lo saben, bueno, ellos saben hacer la tecnología y ellos a su vez enseñarán a las personas adultas. ¿Sí? Ellos no están solos, que dejemos los consultores y digamos, bueno, ahí los dejamos el domingo porque dice el Señor que los consultores ahora son los jóvenes. No los vamos a dejar solitos, tenemos que estar ahí aportando. Y es verdad, si nosotros genuinamente nos expresamos ese amor, de verdad, los jóvenes lo pueden sentir y lo pueden percibir. Así como los bebés que andan ahí para allá y para acá y parece que no nos hacen caso y son unas esponjitas, ¿sí? Porque sí lo aprenden. Una de las experiencias que tuvieron mis hijas al estar como consultores en los módulos de los domingos, ¿sí? Es de que ellos ayudaron a otros jóvenes que, pues como bien lo mencionaron ustedes, regresaban de una inactividad o eran recién conversos y fue sorprendente, una de ellas dice, mamá dice, sus familia, que su familia estaba, creo que inactiva y algunos no son miembros, estaban trabajando en el árbol de ese joven. Entonces, ¿cuál fue su sorpresa el joven? De que tenía un buen de ordenanzas que hacer, solamente no sabía cómo abrir su cuenta, cómo recuperarla, y eso es lo que enseñamos. Yo lo que en lo personal, lo que yo sugería al líder de consultor era de que aplicáramos así como nos habían instruido en la estaca, que pusiéramos a cada joven en los aspectos que nos habían solicitado, que era participa, que era abrir cuentas y así. Entonces, les fui enseñando domingo a domingo, a cada uno quién iba a hacer qué cosa. Y entonces le pedimos, ahora sí, el líder misionero, dijo, el líder consultor de historia familiar, pidió a la estaca, ¿verdad?, que nos prestaran las laptops, que nos trajeron 8 laptops. Entonces, y acaban de llegar porque las computadoras que teníamos ahí estaban descompuestas. Entonces, el hermano nos prestó, llegó con toda la actitud y todo, y sí es cierto, si no hay amor, créanme que todos, así sean los adultos y los jóvenes, lo pueden sentir. Y luego si les complicamos la vida, les damos algo así como, ay, mira aquí esto lo haces así. Pues no,
tenemos que hacérselo de una manera sencilla. Yo le puse a abrir cuenta y le puse las diapositivas que yo aprendí aquí en Iberoamérica. Alguien nos compartió, el hermano Sierra lo puso ahí y entonces no sé quién dio esa instrucción, pero decía el paso a paso con diapositivas. Se tomó la molestia el hermano o la hermana que haya hecho esa instrucción de poner cómo abrir una cuenta con un celular, cómo abrir una cuenta con una computadora, porque es diferente, con un iPhone y con un Android. ¿Sí? Y entonces yo puse esas diapositivas, las puse pegadas así en hilera al que le tocaba abrir cuentas, pero puse a 3 jóvenes porque eran 3 formas diferentes de poder hablar, dependiendo del tipo de celular y si era celular o computadora. Y entonces los jóvenes empezaron a trabajar. Bueno, no les puse foto porque yo tenía que pedirle permiso a ellos, a cada uno, si yo podía poner la foto aquí en mi presentación. Pero bueno, está aquí en mi mente. Las tengo yo ahí guardadas, están ahí en el barrio, pero porque tomamos la foto de cómo los jóvenes pudieron tener una bonita experiencia espiritual, pero no deben de estar solos. Nosotros debemos de apoyarlos y lo poquito que nosotros aprendamos, si solamente sabemos abrir una cuenta, pues eso enseñemos y eso empecemos a hacer. Por algo tenemos que empezar y van a ver que cuando sean expertos van a seguir haciendo algo más. Si ya saben cómo poner el nombre, cómo agregar a una persona, cómo poner una fotito, bueno, enseñan a ese joven exactamente a hacer eso, ¿sí? Y yo siempre he dicho, si no hay amor, la obra del Señor avanzará, pero ahora sin nosotros. Entonces el Señor va a avanzar si nosotros tenemos o no tenemos amor. El Señor le sigue, ¿sí? Y Él va a ocupar todos los medios necesarios y todo el que esté dispuesto a seguirle. Los jóvenes son una gran bendición en nuestra vida y aparte son nuestros hijos, son nuestra familia también. Entonces, déjame ponerle qué es lo que dice aquí el hermano Wilson. Escribió aquí en el chat, dice, toda enseñanza se debe de dar a la manera del Salvador. Estoy de acuerdo, ¿sí? A mí me gusta enseñar tal como el Señor lo ha revelado, tal cual están, porque todo eso es revelación. Y ahí está, por alguna razón el Señor nos pone. Recuerden que si lo hacemos de otra manera, pues esa no es de Dios, ¿sí? Entonces, dice la hermana Ana Baker de Pereira, de Panamá, dice, esta obra es una obra de amor maravillosa. Todo lo que hacemos es por amor. Gracias. Y luego dice el hermano Jorge, bueno, ciertamente dice, y dice, bueno, le responde al hermano, ¿cómo se llama? Al hermano Wilson, ¿sí? Todo se debe de hacer a la manera del Señor. Entonces ya vieron que no debe de esos 3 principios, nomás estamos viendo 3 que nos están enseñando. Entonces debe de ser simple, o sea, sencillo, no complicarnos, ¿sí? Pidamos la ayuda a alguien más si no lo sabemos. Y créanme que lo pueden hacer de una manera, sencilla. Si ocupan algo, pues yo estoy aquí a sus órdenes. ¿Sí? Y yo creo que todos los que estamos aquí, si ya sabemos identificarnos ahí en el grupo de historia familiar, pues vamos a contactarnos, lo podemos hacer en privado y pedirnos ayuda, no pasa nada, podemos ayudarnos, de verdad. Yo recibí mucha ayuda de aquí de Iberoamérica, la hermana de Chora, ella me ayudó a cómo aprender a recuperar cuentas, porque a mí se me dificultaba, yo decía, ay, no puedo, ¿cómo lo voy a hacer? Y me enseñó algunas cosas de cómo podía yo hacerlo. Y hoy por hoy, alguien me pregunta, yo bien achayí, digo, ay, aquí tengo, mire, le pongo esto y póngale aquí, ya hasta me lo sé de memoria y ya nada más le voy dictando a la persona, no. Y algo que también tienen que aprender es de que deben dejar que ellos lo hagan también, no hacérselos. Hagan de cuenta que ustedes están empezando como principiantes también. Ustedes tienen que tener esa paciencia porque luego andamos todos desesperaditos. Ay, el hermano no puede, ya se le brincó, ya se le pasó. O sea, ¿sí me explico? O no le pica aquí bien. No. Créanme lo que ellos pueden hacerlo. Ustedes hagan de cuenta que son principiantes y están aprendiendo junto con esos jóvenes y junto con los adultos. ¿Sí? Y créame que ellos van a empezar a tener bonitas experiencias. Así como mi hija tuvo esa experiencia con ese jovencito que le ayudó. Hoy por hoy ese joven ahora está en otro barrio, pero ya lleva toda una tecnología de quién sé cuántas generaciones. De verdad, era bastante. Y él se emocionó tanto a saber que su familia estaba también trabajando y que él ese día empezó a trabajar su árbol familiar. Entonces, esas experiencias espirituales jamás se le van a borrar. Cuando ellos vuelvan a escuchar algún discurso de los profetas, alguna instrucción, cuando lleguen a tocar nuevamente la puerta a los misioneros o alguien que le vaya a ministrar, recordará esas enseñanzas, recordará esa experiencia y ese espíritu le volverá a testificar
que esto es verdad y que tenemos que actuar, que tenemos que hacer esta historia familiar, ¿sí? Vamos a irnos ahora con lo social. Este, mm, ¿Quién por ahí desea hacerlo o yo les digo? Hermano Guillermo Guevara, ¿quisiera ayudarnos con lo social? Si está disponible. Hermana, dígame. ¿Podría leernos de el segundo principio, por favor? Social. Sí. Dice, los jóvenes disfrutan hacer cosas juntos, por ejemplo, indexar con alguien más. La obra de historia familiar también puede intercalar actividades como deportes o bailes. Hermano, usted mismo, algo que quisiera aportarnos de acuerdo a ese principio, si lo ha podido poner en práctica o ha tenido alguna experiencia en cuanto a este tipo de actividades. Recuerdo cuando fui llamado, cuando existía ese llamamiento, ¿no? De director de indexación de Estaca. Estamos hablando de hace ya tal vez 15 años, ¿no? Un poco más tal vez, ¿no? Entonces el primer grupo el primer grupo objetivo era obviamente, ¿no? Los hombres y mujeres jóvenes, ¿no? ¿No? Y recuerdo esa reunión que tuvimos en un consejo de Estaca, ¿no? Cómo podíamos involucrar a los jóvenes en la tarea de indexación, ¿no? Y muy similar a lo que dice el texto, ¿no? Abordamos el tema de esa manera, ¿no? Tratando de, como se dice comúnmente aquí en el Perú, enamorar a los chicos, ¿no? En el tema, Ujú. ¿no? Poder involucrarlos, que ellos sean los protagonistas, no el líder, no el presidente destaca, no. Los chicos serán los protagonistas, ¿no? De una manera muy social, muy amena, ¿no? Sin poner condiciones, ¿no? ¿No? Y nos dio buen resultado, ¿no? Tuvimos aproximadamente un 70, casi 80% de los chicos asistiendo a los diferentes centros. En esa época teníamos 2 centros, ¿no? En la estaca. Y realmente tuvimos resultados. El kit del asunto es hacer el seguimiento, ¿no? Hacer el seguimiento para que esa emoción inicial pueda mantenerse, ¿no? Pueda este, estar ahí siempre perenne. Algo que nos ayudó mucho fue que nunca organizar competencias entre los chicos, nunca. Esas maratones que a veces se organizaban, a ver qué barrio hace más o qué barrio tiene más chicos participando. No, o sea, nunca ponerlos en competencia, ¿no? Simplemente que ellos puedan, ok, ¿cuál va a ser tu meta personal, ¿no? No, no era una meta del barrio, no era una meta del estado. A ver, ¿cuál es tu meta personal? Ya, yo voy a hacer tanto, perfecto. Y sumábamos todas las metas de los chicos. Entonces, el chico trabajaba sobre su meta personal. No era una meta, como le digo, del barrio o del ramo del programa, ¿no? Era del chico. Entonces, cada uno ponía su granito de arena, ¿no? 10, 15, 50, 100 registros, ¿no? Entonces ya, eso nos dio muy buenos resultados. Gracias, hermano Guevara. Entonces, podemos ver que lo social podemos aunarlo. Recuerdan que en la clase pasada vimos que tenían una aplicación que se llama Vivir. Entonces, espero que tengan la oportunidad de seguirla utilizando. Esa app ayuda mucho porque tiene actividades, tiene para interactuar, tiene para los círculos que le llama el Elder One, para poder comunicarse como si estuvieran hablando por WhatsApp, ¿sí? Y entonces también eso ayuda mucho para que los jóvenes puedan interactuar. Sí, hermano Wilson. Gracias, hermana. Sí, testifico que las actividades lúdicas atraen mucho a los jóvenes. Ujú. Y vienen estas actividades lúdicas acompañadas de comida. Pero entonces, ¿qué es lo clave? Es antes de iniciar esa actividad lúdica o la comida, que participen en alguna actividad de historia familiar. Y eso para nosotros fue muy efectivo aquí en Panamá. Así es.
Sí, sí, casi siempre hay comida, eso sí es cierto. Yo algo, en lo personal a mí me gustan mucho las actividades, hacerlas, como usted dice, también así, al final el refrigerio, pero nunca les digo que va a haber refrigerio o que va a haber algo. Sí, siempre hacía las actividades y algo que me gustó mucho fue que en una ocasión hicimos una, pero como si fuera por módulos, como si fuera un juego, de adivinanzas, algo así. Entonces, pasaban por cada salón como si fueran módulos y ahí ponían preguntas, bueno, bueno, les pidieron una foto de un familiar, el que ellos quisieran, la que tuvieran, fuera de la más antigua, la que quisieran, mínimo una foto, podían llevar las fotos que quisieran. Entonces, todas esas fotos se juntaron en un módulo y entonces ellos tenían que buscarla rápidamente cuál era su foto, ¿sí? Entonces, iban pasando, esa se hizo como si fuera de familia. Y también se pidieron que imprimieran sus árboles de historia familiar. No importa las generaciones que pudieran poner ahí, algunos la hicieron a mano, otros la hicieron en hojas, otras la hicieron, ¿cómo se llama? Como si fuera libro y así sucesivamente y se puso en una mesa. Entonces ellos tenían que compartir una experiencia y así. Y entonces al terminar, bueno, ya se hizo esa actividad, en este caso fue una actividad social, pero no me acuerdo si fue de baile, creo que fue de deportes, ¿sí? Porque al final salimos todos, creo que a la cancha, para poder, practicar todo eso, pero para poder ir formando todos esos grupos, tenían que ir adivinando en cada una. Y después estaban los módulos para hacer cuentas y para poder tener ¿cómo se llama? Una ordenanza lista para llevar al templo. Entonces, esa es una manera que, bueno, en esa estaca, en esa ciudad donde yo estuve, así lo hicieron. Y entonces fue una manera como más dinámica de utilizar lo social para con los jóvenes, porque a los jóvenes, al menos ahorita aquí donde yo estoy, les encanta el deporte, les gusta el deporte, más que el baile, el deporte es lo de ellos. Entonces, ¿qué hacen? Bueno, pues vamos a jugar, pero vamos a hacer historia familiar también. Y entonces empezamos a trabajar con ellos en esa manera. Hermano Wilson. Sí, recuerdo, ya que usted habla de actividades, hermana, quisiera compartir una experiencia muy buena en el barrio también, que hubo una actividad excelente. Entonces, mire, a los invitados se les daba en la entrada al salón un nombre y se les decía que dejaran por favor el espacio del lado derecho vacío. Bueno, entonces entraban, alguien hablaba de alguna experiencia, historia familiar, un par de hermanos, y luego venían los muertitos, todos los hermanos vestidos de blanco, los que iban a participar. Entonces pasaban adelante y todos eran difuntos. Y cada uno contaba su historia. Yo me llamo fulanito de tal, yo fallecí en un accidente de tránsito en tal año, y al final preguntaba, ¿quién me puede salvar? ¿Quién tiene mi nombre? Y entonces los nombrecitos que les daban a los asistentes, algunos lo tenían. Entonces iba y lo abrazaba al muertito y se sentaba al lado de ese hermano. Y al final hubo una niña que no tenía quien la salvara, estaba con toda su familia porque toda su familia había fallecido y todos encontraron quién les ayudaba, quién los salvara. Y la niña no encontraba y no encontraba y preguntaba, y es una actuación muy bonita. Ella se puso a llorar y todo el mundo le hacía, trataba de tranquilizarla y que tranquila, que alguien te va a salvar, alguien te va a salvar. Entonces, claro, el espíritu se siente muy fuerte y después de eso, entonces se llamaban a los participantes a hacer historia familiar. Entonces, me pareció una actividad excelente, excelente. Gracias, hermano. Extraordinaria actividad. La vamos a poner en práctica, hermano. Muchísimas gracias. Muy bonita. Ya hasta sentí que yo estaba ahí. Y es verdad, de aquel lado del velo también puede pasar lo mismo, así como esa pequeña jovencita. Entonces, tenemos oportunidad, seamos consultores, seamos líderes de hombres, de mujeres jóvenes, o estemos a cargo de los hombres jóvenes. El llamamiento que tengamos, tenemos la oportunidad de poder ministrar y empecemos con algo. Podemos, no sé, visitar a la familia como matrimonios o como familia, invitarlos a una noche de hogar y tener como una actividad, este, pues la historia familiar, o poder compartir nuestro testimonio, nuestra experiencia. Sea así de pequeñita la actividad,
simple, como dice ahí, o social o espiritual, el Señor les va a ayudar con estos tres principios a poder hacer que ellos puedan empezar a participar y puedan empezar a tener ese interés de poder despertar en su corazón el deseo de querer compartir lo que están aprendiendo de historia familiar. Entonces, vamos ahora con el tercer principio, que es el espiritual. Este, herm- Hermana Roche, de Panamá, me pudiera ayudar a leerlo, por favor. Sí, claro. Dice, no les prediques, sino ayuda a los jóvenes a sentir y reconocer la influencia del Espíritu Santo a medida que encuentres y reúnan a su familia al templo. ¿Qué entiende por este principio, hermana? ¿Cómo ayudaría a ese joven a participar en la historia familiar de una manera espiritual? Como ustedes han estado mencionando, no es algo que uno debe imponerles a ellos, sino guiarles para que puedan ir aprendiendo. Y a medida que lo hacen, ellos van a sentir que realmente es algo especial y les va a dar la oportunidad de poder dirigir sus pasos hacia el templo y hacer el trabajo que se requiere de ellos. Si uno los obliga, no les está ayudando mucho, pero si se le guía, el trabajo va a ser más especial y ellos sentirán realmente una fuerza especial que les va a ayudar a llegar hasta el Santo Templo y trabajar en la parte que se requiere en este tiempo. Gracias, hermano Ross. Y es verdad, ¿sí? A los jóvenes tenemos que ayudarles a sentir esa influencia del Espíritu. Y el Espíritu le va a testificar. Recuerden que una de las funciones del Espíritu es ayudarles a recordar y a sentir que estas verdades son ciertas, ¿sí? Y a testificar de Cristo. Dice el hermano Wilson, dice, la obra misional debe de hacerse siempre en coordinación con la obra del templo e historia familiar. Para mí son complementarias y permite obtener mejores resultados en el recogimiento de Israel. Gracias, hermano Wilson. Y es verdad. Entonces, ¿quieren saber cómo ayudar a estos jóvenes a que ellos puedan tener éxito? Bueno, aquí tienen tres principios y cualquiera de esos tres pueden empezar a ponerlos en práctica. Y ustedes pregunten al Señor y el Espíritu les ayudará a guiarles para saber en cuál de esos tres aspectos o con los tres puedan empezar a trabajar a partir de hoy y que puedan empezar a sentir en su corazón el deseo de poder ayudar a esos jóvenes y que sepan que esto, si lo ponemos en práctica, realmente el Señor les va a abrir el camino y ahora sí como dice 1 Nefi 3:7, el Señor nunca da un mandamiento sin preparar la vía antes, ¿sí? Y a veces, así como Nefi, no obtuvo las planchas a la primera vez, ¿verdad? Fue hasta la tercera vez. Entonces, y luego iba, dice, sin saber qué iba a hacer, pero el Señor le abrió el camino. Entonces, a veces nosotros no vamos a saber cómo hacerlo o llegar al corazón de esos jóvenes para que a lo mejor llamar su atención, a lo mejor, como dice aquí, ayudarles a sentir y a reconocer, sentir y reconocer esta influencia, ¿sí? Para que ellos reúnan, dice, a su familia al templo. Entonces, pueden ayudarse con los consultores, con los líderes, con las presidencias, con la misma familia, con los misioneros. Ellos hacen una magnífica labor también en esto. Ellos también contribuyen con ello, ¿sí? Y el Señor les va a abrir eso, les va a guiar y les va a decir, así como a Nefi. Y no fue fácil, pero no es imposible. Y créame que cuando den un pasito atrás y vean hacia atrás lo que han logrado y las bendiciones que han obtenido, van a ser maravillosos y van a decir, no, hombre, lo sigo aplicando y si aunque tuviera que pasar por lo mismo, pues lo vuelvo a pasar. Entonces, créame que no va a ser fácil, va a haber muchos retos. Cada joven es diferente, cada familia es diferente, sus necesidades igual, tanto espirituales, como temporales, pero el Señor nos va a ayudar. Si el Señor ha dado estos principios para empezar a practicarlos, es porque Él sabe que nosotros podemos ayudar a esos jóvenes para que tengan éxito y nosotros vamos a ser grandemente bendecidos, ¿sí? Entonces, eh,
pues podemos empezar a aplicar. Yo he ido aplicando estos desde esa fecha que empezó, que se dio esta instrucción. Usted, este blog está ahí en su página de Family Share, es el blog de Wiki de Family Share. Y aquí viene esta instrucción. Y desde el 2017 está. Entonces, ustedes pueden empezar a trabajarla con eso. Dice aquí, muchos jóvenes están ocupados con los estudios, empleos de medio tiempo y actividades extracurriculares. Así que encontrar tiempo para un llamamiento de historia familiar puede ser difícil, aún para nosotros, ¿sí? Porque no todos los adultos, no todos como adultos, a veces decimos, no es que tengo esto, tengo lo otro, no me doy el tiempo para hacer historia familiar. Entonces, empecemos por nosotros para poder ayudar a esos jóvenes. Y esos jóvenes, hay muchos de ellos que realmente están ocupados hasta con trabajo, con medio tiempo. Entonces, por eso menciona, dice, sin embargo, mantener las cosas simples, sociales y espirituales ayudan a los jóvenes a convertirse a la historia familiar. Y cuando estén convertidos, hallarán tiempo para hacer la historia familiar en sus vidas ocupadas. Entonces, pongamos en práctica el que al poder ayudarles a que ellos puedan sentir y reconocer la influencia del Espíritu Santo, para que ellos puedan amar la historia familiar. ¿Y cómo lo van a hacer? Pues también con nuestro ejemplo. Si nosotros damos ese ejemplo a ellos, desinteresadamente les ayudamos, sin importar si a lo mejor si nos hicieron caso o no, hagámoslo, hagamos nuestra parte y el Señor cumplirá la suya, ¿sí? Dice el hermano Acevedo, los jóvenes aprenden cuando están listos para aprender y no cuando nosotros estamos listos para enseñarles. Así es. Como comentaba la hermana, no, yo no sé mucho, pero encontré una hermana que me está enseñando. Bueno, eso poquito que ya aprendió, ahora ella lo puede enseñar a alguien más de los jóvenes, ¿sí? Y eso los jóvenes pues, se van a dar cuenta del amor que ella tiene para poder enseñarlos. Entonces, no necesitamos esperar a que estemos todo, tengamos o sepamos la página al revés y al derecho de Family Share porque no lo vamos a poder hacer. Porque recuerden que Family Share se está actualizando, actualizando y a veces tenemos una cosa aquí y al siguiente segundo, porque así me dijo el hermano Acevedo, dice, chécate ahí el tema porque luego a otro día ya no está porque ya cambió o ya está otra nueva norma o ya te cambió. Entonces, y es verdad, el Señor está en constante actualización, aún en la tecnología. Entonces, siempre vamos a estar aprendiendo. Yo no me tuve que esperar hasta aprender o a conocerlo o conocer todo este grupo de Iberoamérica para aprender un poquito y lo poquito que aprendí en esos años lo seguí practicando, como dice el Elder Holland, retén lo que ya tienes para que cuando el Señor en su momento sepa que tú estás listo para recibir lo demás, el Señor te va a añadir algo más. Pero mientras, tú tienes que esforzarte. ¿Va a ser fácil? Pues no, no, al menos para mí no fue fácil. Y pasé muchas cosas, ¿sí? Igual los jóvenes luego venían conmigo y me decían, ay, hermana, es que me cerró la puerta. Le digo, lo mismo te va a pasar en la misión, les decía yo. Entonces, y le digo, tú como quiera, ámalos. Y la verdad, esos jóvenes hoy en día este, son grandes líderes, porque a excepción de algunos que fallecieron, pero la mayoría está ahí. Y los que no están, que algunos que son muy pocos, pero que se inactivaron, cuando los he tenido la oportunidad de volverlos a ver, ellos me dicen, sí, hermana, yo ya sé lo que tengo que hacer. Y aunque yo no les diga nada, yo los trato con amor, yo no les juzgo por el hecho de que estén o no estén en el evangelio, yo les amo porque son hijos de Dios y porque quiero que ellos sepan que el Señor les ama y que tienen mucha familia, no solamente aquí, sino de aquel lado del velo. Entonces, podemos compartir con ellos, con los investigadores, con los nuevos, recién conversos, enseñarles esta extraordinaria, historia familiar. Créame, tenemos ahorita ya, bueno, antes de que me relevaran a mí de consultora, hace un par de semanas, llamaron a un matrimonio, este, recién converso. Tiene como un mes, bueno, ya con ahorita como 2 meses que ellos se bautizaron. Y les dije, hermano, no se preocupe, vamos a empezar a abrir cuentas. Y empezaron a hacer sus anotaciones. Entonces le dije, bueno, pueden hacerlo así como este pequeño llavero, porque yo lo tengo a la instrucción en pequeñito y lo enmiqué
paso por paso y lo puse como si fuera llavero. Y entonces eso se los doy cuando entran por primera vez y si tengo muchos, si no tengo quien me ayude, entonces les voy dando eso y les voy diciendo, a ver, vamos a empezar todos juntos a la misma vez. Y estamos aquí, esperamos a los demás y así estamos. Y los hermanos dicen, ah, bueno, le digo, porque una vez que aprendan, hermanos, esto es adictivo, o sea, van a querer hacerlo siempre. Y es verdad. Los hermanos están haciendo eso y dicen, no sé mucho, hermano, pero yo le voy a enseñar lo que he aprendido. No como dice el hermano Acevedo, no necesitamos saberlo todo. Siempre vamos a aprender algo más y a veces se nos va a olvidar un poco lo que ya hemos aprendido porque practicamos una cosa y luego practicamos otra y luego decimos, ah, ya se actualizó y ahora tengo que volver a aprender. Entonces, eso es algo que tenemos que aprender. Luego dice aquí, ¿y cómo se capacita a a los consultores jóvenes? Dice, los jóvenes desean capacitación y la necesitan, que era lo que comentaba una hermana, ¿verdad? Que había que capacitar a los jóvenes. Entonces, dice, para alcanzar el éxito, dice, no quieren líderes que se hagan cargo, era lo que yo les decía, y que lo hagan ellos mismos, sino que quieren suficientes instrucciones para que ellos no tengan muchos problemas. Entonces, no necesitamos nosotros hacerles todo, porque si no, ellos no aprenden. Hagan esto. Yo lo practiqué y lo sigo practicando. ¿Qué hago? Yo hago como si yo fuera a empezar de nuevo a hacer algo otra vez. Y entonces desde ahí empiezo. Y luego a veces me paso toda la hora con ese y el otro el líder con el otro y el otro consultor con el otro. Nada más necesitamos 5 cada domingo. O 3 los que el obispo o la presidencias de sacerdocio y de sociedad de socorro nos manden o de mujeres jóvenes, ¿sí? Los que estén así sea uno, con ese pueden empezar y ocupen la hora exacta. Y si no, y denle continuidad durante la semana si sus posibilidades y su tiempo les permite, ¿sí? Entonces, eso es algo que menciona. Entonces, han dado cuenta que la instrucción dice, no necesitan líderes, no necesitan esto, necesitan amor, necesitan esa paciencia, necesitan que les hagamos las cosas sencillas, no que se las compliquemos. ¿Sí? Porque cuando nosotros nos dicen algo así, pues nosotros nos frustramos y ¿qué hacemos? Mejor nos salimos del grupo, mejor esto, ay, porque ya no le entendí, se me hizo bien difícil, ¿sí? Y entonces los abrumamos porque los bombardeamos, ahí está eso, ta, 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 ta. ¿Y qué pasa? Uno como adulto, algunos mejor se retiran y dicen, no, mejor no hago eso. O mejor dejan de ir a la iglesia porque sienten que es bien complicado, ¿sí? Entonces, tenemos que tener cuidado de hacer las cosas sencillas, ¿sí? Y con el espíritu. Y bueno, pues aquí viene una pequeña historia, en cuanto a un joven. Aquí Brian, esta es una capacitación que también que se dio en Rosten en el 2017. Y aquí dice que Brian compartió como los directores del Centro de Historia Familiar en Katy, Texas, en Estados Unidos, encontraron una forma exitosa de capacitar a los consultores jóvenes. Dice, cuando el año escolar concluyó, establecieron los días de verano de los jóvenes en el Centro de Historia Familiar de Katy, Texas. Esta experiencia o este ejemplo, así como nos los dio ahorita el hermano también, su experiencia o la actividad, ustedes van a poder tener actividades de acuerdo a las necesidades de sus jóvenes, de acuerdo a cómo están también las familias, su barrio. ¿Sí me explico? Eso es solamente para que ustedes puedan guiarse o darse una idea, arrodillarse y pedirle al Señor su guía y la inspiración, y el Señor les va a inspirar a poder adaptar esta misma actividad o hacer una similar, o el Señor les va a decir, puedes hacer esto, pero lo van a ustedes a poder sentir. Cuando ustedes aprendamos todos juntos a sentir y a reconocer la guía del Espíritu para poder enseñar a los demás y tener ese amor en la historia familiar. Entonces, ese día, así se le llamó, y entonces estos líderes y consultores se reunían cada miércoles durante 4 horas. Establecieron día y establecieron cuántas horas iban a trabajar. Entonces, durante el tiempo, los jóvenes se iban reuniendo para poder aprender acerca de varios temas, tales como el árbol familiar de Family Share y escribir una historia personal e indexación. Hoy en día tenemos Participa, ¿sí? Entonces, podemos redireccionarlos ahora a Participa. Los consultores también trabajaron con participantes para ayudarles a encontrar nombres para la obra del templo.
varios consultores jóvenes, artistas, crearon un árbol familiar grande que se mostraba en una pared. También crearon hojas de papel que eran verdes de un lado y blancas del otro lado. Entonces, cuando alguien encontraba un nombre, esa persona escribía el nombre en la parte verde de la hoja y la ponía en el árbol. Entonces, después de haber finalizado la obra del templo del antepasado, se daba vuelta la hoja al lado blanco y entonces los días de verano de los jóvenes, como así llamaron su actividad, fueron exitosos que cuando comenzaron la clase otra vez. Se tomó la decisión de continuar los días de los jóvenes los días sábados. Entonces empezaron entre semana y terminaron en fin de semana. Entonces, ese es una pequeña ejemplo de cómo ellos, en esa pequeña parte de la viña del Señor, pudieron encontrar una manera de ayudar a interesar a los jóvenes en la historia familiar. Y entonces ustedes pueden decir, bueno, dieron, si se dan cuenta, dieron un principio simple, sencillo, sin tantas complicaciones y armaron una actividad social y lo espiritual. Hicieron que ellos pudieran sentir y reconocer el espíritu para que ellos amaran la obra de historia familiar y pudieran tener el deseo de continuar. Entonces, si nosotros podemos empezar en nuestros hogares con nuestros hijos, con nuestros nietos, con nuestros sobrinos, con nuestros primos, podemos empezar a hacerlo. Pueden hacerlo, no sé, a lo mejor en su noche de hogar o en sus días de reunión familiar, este, no sé, sus actividades, que ustedes tengan como familia. Pueden empezar desde su hogar para que ustedes posteriormente puedan seguir replicándolo con los demás. Aquí dice los jóvenes guerreros de la actualidad. Aquí hace una comparación, el hermano Dalin Lower. Él compara a los jóvenes guerreros que vienen en el libro de Mormón, ¿verdad? Entonces, aquí, en Rosten en el 2017, llamada consultores más jóvenes, es como si fuera una fórmula. Consultores más jóvenes igual a impresionante, ¿sí? Dalin Lower dice, comparó a estos jóvenes del Templo de Historia Familiar con el ejército de la mar. Los jóvenes guerreros estaban preparados y eran dignos. Los jóvenes de hoy están preparados porque si son líderes, ustedes lo están preparando. Si son padres, ustedes lo están preparando. Son tíos, ustedes los están preparando. ¿Sí? Si son sus amigos, los jóvenes, ustedes los están preparando. Entonces, pongan en mente eso y entonces hagamos lo que estamos aprendiendo. Dice, llevaron esperanza, dice, a los cansados soldados nefitas y los ayudaron a proteger a su pueblo de los ataques de sus enemigos. De la misma manera, los consultores jóvenes pueden estar preparados y ser dignos. Pueden brindar esperanza a los miembros de la familia de ambos lados del velo, así como las experiencias que cada uno de ustedes empezaron a compartir y empezaron a recordar. Bueno, ahora pues vuelvan otra vez a replicar esas actividades de acuerdo a la necesidad que tengan con los jóvenes con los que ustedes tengan a cargo o conviven. Entonces, por medio de la obra del templo y de la historia familiar, pueden obtener las bendiciones de protección contra el adversario para sí mismo y para aquellos a quienes ayudan. Los consultores jóvenes del templo e historia familiar motivan la labor de historia familiar y hacen avanzar la obra de una manera poderosa. Es verdad, en serio. Cuando yo llegué a este barrio, iban muy poquitos jóvenes, en verdad. Y nada más se sumaron, pues, 3 de mis hijas más, ¿verdad? Entonces, hoy en día, los jóvenes van preparados con sus ordenanzas, algunos están en esa investigación, algunos están todavía ahí batallando un poquito porque sus familiares no les quieren dar sus referencias, sus actas sí, pero siguen ahí. Y entonces mi hija, la de en medio, ella, pues como estábamos trabajando con la historia familiar de su línea en su apellido, en uno de sus apellidos, pues se desplegó que había 9 familiares que estaban trabajando, miembros y no miembros. Algunos yo no los conozco, algunos sí. Y y entonces traía un bonchenzonte así de para hacer bautismos. Y exactamente en una excursión, el obispo se acercó a mí y me dijo, hermana, traerá porque él siempre ve que estábamos haciendo este
pues trabajo en el templo, ¿verdad? Como familia, apartamos todos los sábados y yo antes iba toda la semana. Ya ahorita pues tuve que volver a ajustar otra vez mis tiempos y solamente voy algunos días entre semana pero el fin de semana ese sí es sagrado. Entonces, le dije sí. Entonces le digo, pues ahí dígale a mi hija. Y los jóvenes en esa ocasión habían ido más conversos e investigar, conversos, perdón, e inactivos que se habían activado durante el mes y no tenían, todavía no estaban trabajando en historia familiar, así como para sacar un nombre todavía, porque todavía no terminaban de empezar a llenar, apenas estaban llenando su segunda y otros su tercera generación. Y algunos que ya estaban trabajando, que ya tienen ese hábito de trabajar en la historia familiar, pues llevaban sus nombres, pero solamente llevaban para hacer sus propias ordenanzas. Entonces viene mi hija y saca el bonche y dice, sí, aquí está. Y entonces el elder que estaba ahí, la autoridad general que está, el 70 que está en el templo, aparte del presidente del templo, estaba ahí en esa ocasión. Y empezó a escuchar el apellido de mi hija nada más, ti, 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 con todos los jóvenes. Dice, bueno, ¿quién se llama así? Hasta que la vio a ella y pronunciaron su apellido. Entonces fue cuando dijo, ah, es usted la que trajo todos los nombres. Dice, ya no nos dejó hacer aquí los que ya tenemos aquí en el templo. Entonces, es bonito y mi hija se sintió gozosa y dice, ahora lleva ella nombres por si alguien ocupa. Pero más que eso, les dice ella, bueno, si quieres te ayudo. Y entonces eso es algo bonito porque los jóvenes pueden tener esa motivación de ayudar a otro joven a que pueda solito aprender a imprimir su tarjeta. Por eso al principio de la diapositiva decía, los jóvenes van a poder impactar a otro joven, ¿sí? Entonces, ellos son los que pueden ayudarnos a acercarnos a otro joven. Y bueno, pues aquí están los primeros pasos para iniciar tu historia familiar. Crear una cuenta gratuita en FamilyShare, recopila los documentos y toma este y comparte fotos y conéctate, dice, a la vasta base de datos de información de FamilyShare. Por ahí podemos empezar con ellos, ¿sí? Y recuerden, empecemos como si nosotros fuéramos principiantes. Ayudémoslos a ellos y una vez que nosotros les compartamos lo que nosotros estamos aprendiendo, ellos a su vez nos ayudarán con la tecnología. Entonces, yo comparto esta clase con ustedes diciéndoles que sé que estos principios son verdad. Yo los he puesto en práctica, los sigo poniendo en práctica aun cuando ya no tengo ese llamamiento, ¿sí? Porque lo tengo que hacer con mis propias hijas porque tengo una joven, tengo una adulta, una joven y una próxima jovencita. Entonces, tengo que estar con ellos. Y a veces la labor más grande es la de nuestra propia familia, de ayudarles a ellos primero para que ellos puedan contagiar a los demás, a que puedan sentir ese amor por la obra de historia familiar. Comparto mi testimonio de que es verdad y que sé que al trabajar con estas plataformas que el Señor nos ha dado y la oportunidad de tener esta tecnología, nos ayuda a poder encontrar a nuestras familias y nos ayuda a avanzar un poquito más. Sé que poco a poco iremos aprendiendo, a veces no lo vamos a aprender todo, pero lo que sepamos, entonces el Señor nos ayudará a poder compartirlo con fluidez. A medida que ustedes lo compartan y lo practiquen, al rato ustedes van a poder darse cuenta cómo con tanta fluidez lo pueden compartir. Y sé que el Señor pone estos medios y lo comparto humildemente en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Amén, amén. Amén. Muchas gracias, Marinita, por tu hermosa clase. En realidad nos ha ayudado a todos, ¿no? Las experiencias que los hermanos también han dado a conocer. Sin embargo, uno de los últimos puntos que llamó mucho mi atención y me hizo recordar justamente una escritura fue la de, bueno, en ese tiempo tu pequeña, ahora me imagino que ya está más grande, la señorita, eh, que pues se quedaron impresionados de ver que todos los nombres eran de ella, o sea, ella estaba haciendo un buen trabajo, ¿no? Y me hizo recordar aquella escritura cuando casualmente Jesús dijo, ¿no? Bueno, refiriendo a, ella aprendió de ustedes como padres, ¿no? Y eso es muy bueno. Y también en calidad de líderes podemos enseñar a los jóvenes. Pero deseo resaltar casualmente esa escritura, ¿no? Y calza
preciso, ¿no? Cuando Jesús dijo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Y es verdad, cuando instruimos a nuestros hijos mediante el ejemplo, ellos aprenden y es un estilo de vida para ellos. Gracias de verdad por tu experiencia, por el mensaje y a cada uno de ustedes, hermanos, por su dedicación en esta labor, por tomarse ese tiempo de poder acompañarnos y poder disfrutar mediante el aprendizaje y también el interactuar en esta ocasión. Muchas gracias de verdad a cada uno de ustedes.